buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucía. ¿Sabías que según datos relevantes, España es el segundo país en el mundo con más adopciones de niños chinos, solo superado por Estados Unidos? Desde la promulgación de la ley de adopción en China en 1992, los extranjeros adquirieron el derecho de adoptar niños chinos. Desde el 1995 hasta 2017, en un periodo de 22 años, un total de 16.327 huérfanos chinos fueron adoptados por familias españolas. Dado que estos niños no tenían nombre al momento de la adopción, los medios españoles se refieren a ellos como la generación Meiming. Meiming significa sin nombres. Aunque no se ha encontrado información específica sobre la cantidad de niños y niñas, en general la mayoría de los adoptados son niñas. Sin embargo, con el aumento de las estrictas exigencias de China para las familias adoptivas y los cambios en la política de natalidad del país, el número de adopciones por parte de familias españolas ha disminuido drásticamente año tras año desde el 2017, especialmente afectado por la pandemia. En 2020 solo se realizaron 6 adopciones y en 2021 no se registró ninguna adopción. Durante mi tiempo de estudio en España, trabajé como profesora de chino por un periodo. Casi un tercio de mis estudiantes eran niños chinos adoptados por familias españolas. Algunas de estas familias ya tenían hijos biológicos y aún así eligieron adoptar niños chinos. También había familias en las que la niña china era su única hija. Según mi observación, estos niños viven muy felices. Sus padres o hermanos y otros miembros de la familia los quieren mucho. En términos de vida material, se puede decir que vive mucho mejor que unos niños en China. También solía preguntar a estos padres por qué querían que sus hijos aprendieran chino. Sus respuestas eran casi siempre las mismas. Esperaban que pudieran conocer más sobre el país donde nacieron. En el futuro tuvieran la oportunidad de visitar China. Incluso había algunas familias españolas dispuestas a ayudar a estos niños chinos a encontrar a sus padres biológicos en China. Estas respuestas me sorprendieron, ya que en China, cuando una familia adopta a un niño, suelen hacer todo lo posible para que el niño no se entere de quiénes sus padres biológicos. ¿Por qué en el pasado no hubo tantos casos de adopción de niños chinos en España? Primero, veamos el contexto social general. Inicialmente, la adopción internacional se entendía como una forma de ayudar o salvar a los niños víctimas de guerras o de vivir en país en conflictos políticos. Sin embargo, a mediados del siglo XX, las razones para apoyar la adopción cambiaron, convirtiéndose en una forma de solidaridad con el tercer mundo. Posteriormente se transformó en una solución para enfrentar la drástica disminución de la natalidad en los países desarrollados. Dado que España es uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo, en los años 90 España ya era uno de los países con más adopciones internacionales. Poco después se convirtió en el segundo país con más adopciones a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos, y el primero en Europa, al mismo tiempo que estaba ocurriendo en China. Para controlar el crecimiento de la población de manera planificada,
China implementó la política de un solo hijo en 1980, a excepción de las familias de minorías étnicas y las que residían en áreas rurales. El resto de las familias solo podían tener un hijo. De no cumplir esta normativa, debían pagar altas multas. Sin embargo, debido a que las actitudes de las personas en ese momento eran difíciles de cambiar, seguían deseando tener varios hijos, especialmente un hijo varón. Aparte de algunas familias ricas que podían pagar las multas para aumentar el número de hijos, muchas familias de bajos ingresos o en situación de pobreza se vieron obligadas a abandonar a sus hijos, especialmente a las niñas. Esto también llevó a una gran presión sobre las instituciones responsables de acoger a estos niños abandonados. Para aliviar esta presión, se empezó a considerar la adopción internacional, como se mencionó anteriormente. Además del contexto social de la época, muchos españoles también mostraban una preferencia particular por los niños chinos, debido a la percepción de que los niños chinos tenían un cociente intelectual más alto. ¿Qué tipo de familias pueden adoptar niños chinos? Estas regulaciones mencionadas son solo los requisitos básicos. El proceso de adopción en sí y los documentos necesarios son bastante complejos. Las familias españolas que solicitan la adopción suelen tener que esperar al menos 2 años y en algunos casos hasta 7 años. Además deben pagar entre 8.000 y 10.000 euros a las agencias de adopción en China. La adopción de niños chinos se ha vuelto cada vez más difícil con el desarrollo económico de China y el aumento de los ingresos familiares. La percepción hacia las niñas ha cambiado de una actitud de desinterés a una preferencia que incluso supera la de los niños. Además, el relajamiento de la política de natalidad ha permitido que una familia tenga hasta 3 hijos. Así que aparte de España, China también ha entrado en la lista de países con una baja tasa de natalidad global. La disponibilidad de niños para adopción se ha reducido drásticamente. A hablar de endurecimiento de las políticas de adopción internacional en China, no se puede pasar por alto el caso que ocurrió en septiembre de 2013 en Santiago de España, donde un niño adoptado de China fue asesinado por sus padres adoptivos. Tras esta tragedia, algunos internautas chinos han exigido la prohibición de adopciones de niños chinos por parte de España. Como resultado, las autoridades chinas reforzaron significativamente el control sobre las adopciones, aunque las agencias de servicios sociales en España intentaron explicar a los organismos chinos que su sistema de adopción cuenta con garantías de calidad y que el caso de Asunta era un incidente aislado. La dificultad para que las familias españolas adopten niños chinos solo ha aumentado. Actualmente es casi imposible para las familias españolas adoptar un niño de China. Sin otra opción, muchos españoles que desean tener hijos han comenzado a dirigir su atención hacia otros países asiáticos y sudamericanos como Vietnam y Honduras. ¿Cómo es la vida de estos niños adoptados? Desde que en 1995 los primeros niños chinos adoptados llegaron a España con sus padres adoptivos, aquellos pequeños huérfanos de entonces han crecido y se han convertido en adultos bajo el cuidado y la crianza de las familias españolas. Según entrevistas realizadas por medios españoles, el mayor problema que enfrentaron estos niños durante su crecimiento en España fue el tema de la identidad y el reconocimiento cultural. Una confusión recurrente es saber si son chinos o españoles.
En la escuela y en otros entornos, estos niños adoptados a menudo se identifican completamente como españoles. Sin embargo, muchos de sus compañeros españoles no siempre aceptan esta identidad y continúan llamándolos chinos. Pero como buen chino, ellos vivir en una familia española puede causarles muchas incomodidades en su vida diaria. Además, los niños adoptados a menudo prefieren no hablar mucho sobre sus padres biológicos en China o su lugar de nacimiento en China. A veces, cuando se les pregunta sobre estos temas, muchos de ellos muestran un poco triste y resentimiento que les resulta difícil ocultar. Como un grupo con un índolo de crecimiento especial, la vida en un orfanato durante la infancia y el gran cambio en el índolo tras la adopción pueden causar ciertos problemas psicológicos. Según un informe del periódico español El País, algunos niños adoptados de China pueden enfrentar problemas como el retraso en el habla, dificultades en la comunicación, falta de atención y tendencias a ser reclusos durante su desarrollo. Estos problemas están relacionados con la falta de seguridad que experimentaron. Por lo tanto, muchos padres adoptivos españoles llevan a sus hijos a consultar con psicólogos para abordar y resolver estos problemas. A pesar de enfrentar algunos problemas especiales, la mayoría de los niños chinos adoptados por familias españolas han tenido la suerte de recibir amor y cuidado de sus padres adoptivos y otros miembros de la familia en su nuevo país. El vídeo de hoy termina aquí. Si te gusta este vídeo, por favor dame un me gusta o suscríbete a mi canal. Muchas gracias, soy Lucía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.